la siguiente propuesta. Con la propuesta de una educación cristiana equilibrada e íntegra, que tiene que integrar equilibradamente tres aspectos. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si os fijáis, el catecismo de la Iglesia Católica está dividido en tres grandes partes, que son el credo, la moral, los mandamientos y los sacramentos. También es verdad que se le añade una cuarta parte en la última versión, que es la de la oración. Pero tradicionalmente la doctrina cristiana se ha dividido en tres partes: credo, moral, mandamientos y liturgia, sacramentos. Si queréis, la oración la incluimos dentro de los sacramentos y la liturgia. Qué importante es que tengamos una vivencia equilibrada de estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se hace una presentación del catolicismo en la que se subraya sobre todo el aspecto de la moral, desequilibradamente el aspecto de la moral, Cristo es camino, luego cumplir los mandamientos, cumplir las reglas, pues claro, caemos en un moralismo antipático. Si yo a mi hijo pues me limito a decirle haz esto, haz lo otro, si en el fondo la educación cristiana consiste en un cúmulo de mandamientos y de prohibiciones, oiga usted que esto me asfixia, que aquí ser cristiano parece que ser cristiano es que te prohíben todo lo que te gusta, o yo qué sé, como aquel que decía, es que el pecado consiste en que todo lo que te gusta, dice, o engorda o es pecado, porque tienes una visión moralista. Y creo que ese moralismo, hay moralismos de muchos tipos. Podría existir, si queréis, el moralismo, ¿no? Que pudo existir en los años 40 o 50, que parecía que el moralismo consistía en discutir sobre si el traje tiene 1 centímetro más o 1 centímetro menos, ¿no? Pero ojo, hoy en día también hay moralismos de otro tipo. Pretender que mi hijo sea, pues que sea un estudiante perfecto, que cumpla perfectamente las normas de disciplina, etcétera. Sí, ya, pero es que no basta con que el cristianismo sea presentado como un cúmulo de normas, ¿no? Podemos hacerlo odioso. Y es un boomerang que puedes lanzarlo y luego te puede dar en la cara. Cuidado, por lo tanto, con la presentación del cristianismo como puro moralismo. También existe el riesgo de que el cristianismo sea presentado únicamente bajo Cristo, camino, verdad. O sea, únicamente como un intelectualismo. O sea, como aprendernos, o sea, como que el hecho de... como si ser buen católico sería el conocer todas las verdades, el que alguien intelectualmente haya llegado a conocer la tradición cristiana y a ser capaz de formularla, etcétera, ¿no? Existe también el riesgo de un dogmatismo, como si ser cristiano fuese una especie de formulación intelectual o una adhesión intelectual a unos principios, como si en eso se terminase todo, ¿no? Y obviamente sirve de muy poco, el conocer la fe, mira, pues también el demonio la conoce perfectamente, y no por eso es capaz de ser santo. Y en tercer lugar, también existe el peligro, Cristo, camino, verdad y vida. También existe hoy en día el riesgo de una religiosidad que se reduce meramente a buscar un experiencialismo. Hoy en día existe esto mucho. Es decir, la religiosidad que busca únicamente experiencias de relajación interior. Algunos hoy en día confunden religiosidad con hacer técnicas de relajación. Y cursos de Zen, o de Tai Chi, o de no sé qué. Es curioso, que a veces se reduce la religión a un experiencialismo, a un intentar sentirme yo bien o buscar la paz. O sea que existe el riesgo de que si nos acercamos a la vivencia religiosa solo por moral, solo por
conocer la fe o solo por buscar experiencias, deformemos la religiosidad, la deformemos. Y sin embargo, la vivencia madura, íntegra de la religiosidad cristiana es la que integra las tres cosas. Porque fijaros, es malo ser moralista, pero es muy importante, sin embargo, una educación ascética seria. Una educación ascética seria en la que uno no sea esclavo de sus gustos, sepa negarse a sí mismo sus caprichos. Es totalmente necesario. Cuando alguien no es dueño de su voluntad, vive verdaderamente un calvario en su vida. La educación moral, una educación moral fuerte es muy importante, sin caer en el moralismo, pero es muy fuerte. Muy importante, perdón. En segundo lugar, será malo un intelectualismo, pero es muy importante saber dar razones de nuestra fe y ser capaces de, cuando a quienes nos vienen con dudas, responderles y entender que hay razones para creer y tener una buena formación, porque igual nuestros padres o nuestros abuelos, pues bueno, no necesitaron tanto una apología como nosotros, pero nosotros necesitamos una apología. Necesitamos ser capaces de dar razones para creer y responder a muchas personas que nos cuestionan. Luego, intelectualismos no, pero sí una apología bien formada. Y por último, pues yo antes he criticado los experiencialismos, esto que hoy en día la gente pretende sustituir la religión verdadera pues por ir a hacer una técnica de relajación. Yo a veces suelo decir que, a ver, que Jesucristo cuando rezó en Getsemaní no parecía muy relajado, porque a veces parece que rezar es sentirte bien, sentirte en paz. Oye, el Señor en momentos determinados se sintió muy en paz y en otros momentos vivió pues una gran angustia y la vivió y la puso en manos del Padre. Pero eso no quiere decir que no sea importante también tener una experiencia y un encuentro personal con Cristo. Esto es importante, porque si nuestra religiosidad es meramente de adherirnos a una tradición, y no hemos llegado a tener un encuentro personal con Cristo, eso tarde o temprano puede fallar. Mirad, vosotros, los más jóvenes, estáis aquí presentes, pues en gran parte porque os apoyáis en la tradición de vuestros padres. Habéis dado un voto de confianza a la propuesta que os han dado vuestros padres. Pero es muy importante que vayáis pasando de la propuesta de vuestros padres a vuestra experiencia personal. Se pone el siguiente ejemplo para hablar de esto. No sé si sabéis, iluminando esto con un ejemplo, no sé si habéis oído hablar habéis escuchado el ejemplo de esa costumbre, de ese medio deporte nacional de la Inglaterra, que es la cacería del zorro. Esa cacería del zorro en la que, según cuentan los especialistas, hay que preparar pues una jauría de perros bien entrenada y bien preparada para poder cazar el zorro. Pueden ser 30 o 40 perros bien entrenados. Pero cuando la cacería se va alargando y se van poco a poco cansando, algunos perros se van descolgando y todos ladran al principio, todos saltan, todos se meten en el río y se van descolgando y al final pueden ser 3, 4, 5 los que son capaces de alcanzar a la presa. Todos los demás se han quedado por el camino. Y la pregunta es, ¿y por qué estos han sido capaces de alcanzar a la presa, al zorro, y los demás no? ¿Por qué estos eran más jóvenes? ¿Porque estaban mejor entrenados? Y la respuesta es otra. Porque estos 3 o 4 o 5 que han alcanzado el zorro son los únicos que le habían visto desde el principio y corrían detrás de lo que habían visto. Los demás, mira, corrían porque veían correr y ladraban porque oían ladrar, ¿sabes? Y saltaban cuando saltaban los demás. Pero claro, llega un momento que dices, oye, ¿tú has visto algo? Pues yo no he visto nada, pues yo dejo de correr, Porque claro, al principio corres por deporte, pero todo tiene un límite. También nos ocurre esto en nuestra vida espiritual, que tenemos que estar apoyados en la tradición,
pero tener también un encuentro personal con Cristo, porque es que si no lo tienes te vas a cansar, porque tú no puedes estar actuando solamente por moralismo toda tu vida. Por el decreto 33 puedes correr un tiempo, ¿sabes? Pero claro, es que uno ya se cansa. Por eso es muy importante conjugar estos tres aspectos en la vida espiritual. El aspecto de la experiencia, sin caer en los experiencialismos, el aspecto de conocer la verdad y ser capaz de dar razón de ella y responder a las dudas que se nos formulan sin caer en los intelectualismos, porque también existen intelectualismos, ¿sabéis? También existe la posibilidad de que alguien, como a veces, que me perdonen los alemanes, ¿no? Que los alemanes suelen ser así, dicen: breve introducción a la teología, 10 tomos de 1000 páginas. Y dices tú, ¿pero a dónde van con todo? O sea, a veces nos dice que es elucubrar y darle vueltas, porque calientan la cabeza y enfrían el corazón. Y yo no me refiero a eso. No me refiero a un intelectualismo que te calienta la cabeza y te enfría el corazón, sino a ser capaz de dar razón de nuestra fe, con argumentos frescos que respondan a las dudas. Y también es importante tener una moral fuerte que haya fortalecido, ¿no?, nuestros ideales y nuestras metas y nuestra voluntad, sin caer en el moralismo. Sin caer en el moralismo. Y entonces, yo diría que esta es una espiritualidad equilibrada. Cristo, camino, verdad y vida. Una verdad que te entusiasme. Una experiencia que te haya llevado a encontrarte con Cristo, personalmente, a tener un tú a tú delante de Él. Y una vida consecuente, una vida en coherencia, o por lo menos que lucha por ser coherente, porque mira, siempre nos sentimos incoherentes, pero por lo menos que lucha por ser coherente, porque en el fondo ser cristiano consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿eh? No os penséis que ser cristiano es ser alguien que siente que ha llegado a la meta, no. La condición para la santidad es no cansarse nunca de estar empezando siempre.